Cuando mis padres se jubilaron, se compraron una casa en Grecia, dejándome a cargo de la casa familiar. No me molestaba. Era mejor que intentar comprar algo por mi cuenta. Aún así, una casa de 2 pisos para un hombre soltero de poco más de 30 años era un poco excesivo. Perdí mi trabajo durante la pandemia y, con los precios en aumento, decidí empezar a alquilar partes del espacio que no estaba usando. Había suficiente espacio en el piso de arriba para alojar al menos a un par de estudiantes universitarios y un sótano amplio para otra persona. Era un sótano grande de una sola habitación que abarcaba prácticamente todo el subsuelo del edificio, sostenido por vigas gruesas de concreto. No era el tipo de lugar que normalmente consideraría para alquilar, pero pensé que no haría daño ofrecerlo, siempre y cuando fuera honesto sobre el estado del sitio. Pasé un buen mes preparando los espacios, despejando el piso de arriba y trasladando cosas del sótano a una instalación de almacenamiento a largo plazo. Al principio, parecía que teníamos que lidiar con daños por agua, pero resultó ser una falsa alarma. En general, estaba haciendo una transición bastante sencilla, y el alquiler me mantendría a flote hasta que pudiera encontrar un trabajo decente. Puse un anuncio en un par de redes sociales, uno para el espacio de arriba, lo suficientemente grande como para albergar a al menos 2 personas, y otro para el sótano. No estaba muy seguro sobre el sótano, pero incluí algunas fotos y esperé lo mejor. El precio era bajo, más barato de lo que debería ser. Recibí algunas solicitudes para el espacio de arriba, pero la mayoría eran para estancias muy cortas, o empezaban a discutir sobre el precio. Un tipo simplemente apareció y trató de entrar sin llamar primero. Fue una época rara. No recibí ninguna llamada sobre el sótano, así que supuse que había arruinado eso. Era principios de octubre cuando escuché un golpe en la puerta, un golpe clásico. Me apresuré a abrir, aún navegando por ofertas de trabajo en mi teléfono y masticando un pedazo de pizza fría de la noche anterior. Es difícil explicar cuán sorprendido estaba por lo que vi. La mayoría de los otros solicitantes habían sido chicos jóvenes o chicas universitarias. Lo que ahora tenía frente a mí era una familia de 4, una madre y un padre de unos 40 y tantos, y 2 niños que parecían tener entre 10 y 14 años. La madre llevaba un vestido de algodón con tonos otoñales y un pequeño lazo, y el padre vestía un elegante abrigo negro, una camisa blanca y una corbata roja. Ambos niños estaban vestidos con camisas azules idénticas. Al principio, pensé que estaban allí para intentar convertirme a algo. Fácilmente me los imaginaba con un par de Biblias en la mano. Sin embargo, el padre dio un paso adelante, ofreciéndome un apretón de manos. Lo acepté. «Hola», dijo con una cálida sonrisa. «Somos los Walters. Venimos por el anuncio». «Ah, hola», respondí. «Puede que se sienta un poco apretado, pero son bienvenidos a echar un vistazo. Disculpen por él». Gesticulé vagamente hacia mi estado desordenado, pero el padre solo negó con la cabeza. «Para nada. Esperamos no estar molestando». Los invité a entrar, y pasaron de largo las escaleras. Supuse que simplemente no las vieron. «Disculpen», dije. «Es por aquí arriba». «Oh, lo sabemos», sonrió la madre. «Estamos interesados en el sótano». Había una escalera de madera larga que bajaba en espiral hacia el sótano. Es una de las principales razones por las que no me gustaba bajar allí ni amueblar el lugar. Esa espiral hacía casi imposible bajar muebles grandes, lo cual era frustrante. Pero los 4 miembros de esta familia, tan perfectos como sacados de una foto, bajaron con total compostura. Eran corteses y respetuosos, con el grado justo de entusiasmo, pero tuve la sensación de que había algo extraño en ellos. El padre sacó una cinta métrica y empezó a medir las paredes. Me preguntaron sobre la falta de ventanas, la calidad del aire, la posibilidad de traer muebles y poner algunas lámparas. Estuve de acuerdo con todo. Todavía no podía creer que realmente lo estuvieran considerando. Claramente, no era un espacio diseñado para una familia de 4, y daban la impresión de que les iba bastante bien.
No había razón para que alquilaran un lugar así. Aún así, cuando terminaron sus preguntas, la madre se me acercó. ¿Te importaría subir y caminar un poco?, preguntó. Nos gustaría ver cuánto se escucha. Era una forma extraña de pedir información sobre el aislamiento acústico, pero hice lo que pidió. Subí las escaleras, me puse mis botas más pesadas y empecé a caminar de un lado a otro. Después de un par de minutos, doblé la esquina y los vi a los 4 parados en el pasillo, tan perfectos como siempre, todos con una gran sonrisa en el rostro. «Estamos muy contentos», dijo la madre. «Nos lo quedamos». Firmaron un contrato de alquiler por 6 meses y llegué a conocerlos un poco mejor en las semanas siguientes, ya que aparecían esporádicamente. Estaban Leila, la madre, y Anders, el padre. Los niños eran Aiden, de 12 años, y Alvin, de 13. Al parecer, estaban en un periodo de transición y querían algo pequeño y barato temporalmente. A pesar de todo, no podía sacarme de la cabeza que un sótano era una elección extraña para ellos. Sin embargo, necesitaba el dinero y estaban ansiosos por cerrar el trato. Incluso se ofrecieron a pagar un poco más, ya que traerían a más personas de las que había anticipado. Una semana después, aparecieron para la mudanza oficial. Leila y Anders insistieron en traer todo ellos mismos y que no debía molestarme con la carga pesada. Aparentemente, con dejarlos quedarse allí era suficiente para ellos. Trajeron alrededor de una docena de muebles cubiertos con lonas azules de varios tamaños, junto con una docena de cajas de cartón grandes, ninguna marcada. Colocaron varias alfombras tejidas a mano, del tipo que verías en una mansión. Leila era ama de casa, mientras que Anders trabajaba como algún tipo de jefe de seguridad en el aeropuerto cercano. Trabajaba horarios extraños, desde turnos de 12 horas hasta noches completas, y siempre estaba de guardia, a veces teniendo que irse con poco aviso. Era extraño. Uno pensaría que alguien así necesitaría un lugar con buena cobertura de celular, pero en ese sótano apenas había señal. Había wifi, pero era intermitente en el mejor de los casos. Por alguna razón, nada de esto parecía incomodarles. Esa primera semana viviendo con los Walters no fue un problema. La mayoría del tiempo, olvidaba que estaban allí. Solo los vi salir del sótano un par de veces, y no hacían ruido. A lo sumo, los escuchaba subiendo o bajando por esa vieja y chirriante escalera, casi siempre Anders yendo al trabajo. De hecho, nunca vi a Aiden y Alvin salir para ir a la escuela. Supuse que los estaban educando en casa, lo cual reforzaba mi sospecha de que esta familia podría tener algún tipo de trasfondo religioso. Aún así, no eran una molestia. Todavía estaba esforzándome por encontrar a alguien para alquilar el piso de arriba, pero no tenía suerte. Había considerado bajar el precio, pero después de que los Walters se mudaron, el dinero se estaba volviendo menos preocupante. Incluso, Anders me sugirió que solicitara un trabajo en el aeropuerto. Conocía a alguien en recursos humanos que estaba buscando contratar en varios departamentos. Después de estar desempleado por 5 meses, estaba dispuesto a probar casi cualquier cosa. Aún así, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que no me estaban contando toda la historia. Una y otra vez volvía a la misma pregunta. ¿Qué demonios estaban haciendo allá abajo? Una vez decidí echar un mejor vistazo a lo que habían hecho con el lugar. Hasta ese momento ni siquiera había visto cómo lo decoraron. Era a media tarde y no tenía idea de si estaban allí o no. Su coche no estaba en el camino de entrada. Toqué un par de veces y, al no obtener respuesta, usé mi llave para entrar. Al girar la esquina, estaba mortalmente silencioso y completamente oscuro. Encendí las luces. Todos dormían en camas individuales básicas, alineadas a lo largo de la pared, más al este. Había un pequeño sofá tipo love seat y un par de sillas de plástico enfrentando un televisor viejo y grueso colocado contra la pared. Había una estantería vacía y algunas alfombras dispersas por el suelo. Pude ver algunas cajas abiertas.
Había un baño al lado de la escalera, pero parecía no usarse. No había cepillos de dientes ni nada. Me tomó unos momentos darme cuenta de que no estaba solo. Toda la familia estaba de pie en una fila junto a la pared más al sur, lo más lejos posible de la escalera. Estaban en orden de tamaño, de mayor a menor, permaneciendo perfectamente quietos, mirándome. No reaccionaron hasta que notaron que yo los veía. Entonces, todos me miraron y pusieron una sonrisa amistosa. ¿Podemos ayudarte?, preguntó Lea. Espero que no hayamos hecho mucho ruido, continuó Anders. Los niños solo asintieron al unísono. Les observé detenidamente, pero no podía entender lo que estaba viendo. No tenía ninguna explicación para su comportamiento. Lo siento, solo iba a revisar la presión del agua. Mentí. Intenté tocar la puerta. Está bien, sonrió Anders. Adelante. Mientras subía las escaleras, me golpeó un pensamiento. Si todos estaban abajo, ¿por qué no estaba el coche? ¿Quién lo había tomado? Tuve varios encuentros extraños con ellos durante las siguientes semanas. Por ejemplo, una vez encontré a Aiden, el menor de los dos hermanos, de pie en la cocina. No estaba haciendo nada en particular, solo miraba el estante de especias. Cuando le pregunté al respecto, simplemente dijo que no estaba haciendo nada. Al rato, giró sobre sus talones y corrió de vuelta al sótano. No lo vi, pero escuché sus pequeños pies golpear toda la escalera. Otra vez vi a Lea de pie en la puerta abierta que daba al sótano. Estaba allí, con la mano en el picaporte, mirándome directamente. Le saludé, y ella me devolvió el saludo, pero no me quitó la vista de encima. Cuando finalmente salí de su campo de visión, la oí correr escaleras abajo, no solo apresurarse, sino correr. En otra ocasión vi a Anders en el coche, en el camino de entrada. Lo vi desde la ventana del piso de arriba, solo estaba sentado allí, con las manos en el volante, durante unos 15 minutos. Sin radio, sin nada, solo él solo en su coche. Pero la interacción más extraña ocurrió una noche cuando iba a la cocina a buscar una Coca-Cola. Vi a Lea en la cocina, con la nevera completamente abierta. Podía ver su silueta iluminada por la luz de la nevera, su largo cabello negro mojado por una ducha reciente, vestida con una bata atada apresuradamente, sus pies descalzos. Al principio, no vi nada extraño. Solo estaba allí de pie. No estaba cogiendo nada. Era más como si se estuviera bañando en la luz. Pensé en llamarla, pero algo en su actitud me hizo querer volver sigilosamente a mi habitación. Entonces lo vi. Había algo extraño en su oreja. Su oreja izquierda estaba aproximadamente 7 centímetros más alta que la derecha, sin que ella inclinara el cuello. Su cuero cabelludo parecía ligeramente torcido, y había algo en la forma en que movía los dedos que no parecía natural. Apuntaban en diferentes direcciones, como si su mano estuviera ligeramente fracturada. Me quedé allí un rato, observándola desde la distancia, viendo cómo sus hombros subían y bajaban al respirar profundamente, inhalando el frío. Cuando se giró hacia mí, la vi solo por un momento. Su torso se movió primero, y sus piernas le siguieron, como una marioneta de animación en stop motion. Logré deslizarme alrededor de la esquina, y la oí correr de vuelta hacia el sótano, sus pies golpeando la alfombra del pasillo en un ritmo desigual. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Yo estaba apoyado en la pared, escuchando desde la otra habitación. La oí moverse un poco. Luego hubo un chasquido, un sonido de articulación, algo volviendo a su lugar. Sus pasos volvieron a un patrón natural mientras se apresuraba escaleras abajo. Me quedé allí un rato tratando de mantener la calma. Para todos los efectos, podría haberla visto en una luz extraña. Era de noche y estaba soñoliento, y aún así, no podía sacudirme la sensación de que había algo antinatural en ella, de que había visto algo que no debía. Desde ese día me volví más suspicaz.
No iba al pasillo de noche y hacía lo posible por evitar la puerta del sótano por completo. Traté de concentrarme en conseguir un trabajo y un segundo inquilino para el piso de arriba, lo cual resultó ser un desafío, pero estaba haciendo progresos. La TSA estaba contratando, por ejemplo. No era el trabajo más glamoroso, pero sería un empleo sólido. Un par de estudiantes universitarios vinieron a ver el piso de arriba, una pareja joven que necesitaba un lugar donde quedarse mientras terminaban sus maestrías. Parecían personas sólidas y nos llevamos bien. Sabían que el lugar no era el más lujoso, pero era una solución temporal mientras terminaban el semestre. El único problema era la familia Walter, a quienes aún no les había presentado. Recuerdo haber llamado a la puerta del sótano, con la joven pareja esperando detrás de mí expectantes. Alvin, el mayor de los hermanos, respondió alegremente con un «Adelante». Cuando bajamos, la familia de 4 estaba parada en una formación perfecta de 2x2, mamá y papá atrás, los 2 niños al frente, todos vestidos con sus mejores galas de domingo y con una sonrisa recién impresa en sus rostros. Toda la escena era tan absurda como un comercial fuera de lugar de los años 50. «Hola», rió Hila. «¿No son la pareja más guapa, Anders?» «Seguro que lo son», respondió Anders. «Lea, ¿qué piensas?» «Niños, ¿qué dicen?», continuó Lea. Y, al unísono, sin perder el ritmo, los niños respondieron: «Seguro que lo son». Durante los siguientes 20 segundos o así, creció un incómodo silencio entre nosotros. Los Walters simplemente se quedaron allí, sonriéndonos y esperando algún tipo de respuesta. Quería decir algo, pero no podía evitar sentir que me estaba perdiendo algo obvio. ¿Era el color de los ojos un poco diferente? ¿El rostro de Alvin estaba algo torcido? ¿A Anders le faltaba un dedo o simplemente estaba parado en un ángulo extraño? Tal vez habían sido extraños todo el tiempo, y solo ahora lo estaba notando. Cuando finalmente nos separamos, seguí a la joven pareja afuera. Ambos se volvieron hacia mí con el rostro pálido. Uno de ellos solo balbuceaba, pero el otro logró formar algunas palabras. «No somos de juzgar», dijo, «pero esa gente me da escalofríos. No los verán mucho». Intenté tranquilizarlos. Ellos... Sí, ese es mi punto. ¿Quién hace eso? ¿Qué tipo de familia vive voluntariamente en un sótano? Es solo una medida temporal, se los aseguro. Ellos... Para entonces el otro intervino. «¿Qué pasa con las cajas?», preguntó. «¿Qué hay en ellas?» «Recuerdos personales, ropa, ese tipo de cosas». «No, me refiero a la caja que se movió, la azul». La conversación se apagó y se despidieron. Tuve la sensación de que no regresarían pronto. Aún así, sus palabras quedaron resonando en mi cabeza. ¿Una caja que se movió? ¿En serio? ¿Cómo me lo perdí? Después de innumerables noches sin dormir, finalmente decidí obtener algunas respuestas. Tenía que correr un pequeño riesgo y resolver esto de una vez por todas. Así que un día deslizó una nota bajo la puerta informándoles que necesitaban desalojar el sótano por una tarde, mientras un plomero hacía algunas reparaciones. Busqué algunas cosas de fontanería en Wikipedia y mencioné una empresa real, haciéndolo parecer oficial y todo eso. Más tarde ese día, Lea y Anders aparecieron tomados de la mano, diciéndome que estarían fuera todo el día. «Tal vez vayamos al zoológico», sonrió Anders. «¿No tienes trabajo?», pregunté. «Va y viene», rió. «Somos muy afortunados». «Muy afortunados», asintió Lea. «Muy afortunados». A la hora designada, la familia estaba fuera del edificio. Se fueron en el coche de Anders prometiendo regresar pronto. Les dije que al plomero no le tomaría más de 1 hora. Parecían un poco sospechosos cuando no vieron aparecer al plomero real, pero dejaron que esa sospecha quedara en el aire. Finalmente, simplemente mentí directamente, dándoles un nombre falso y preguntando si querían que lo llamara. Lea no me llamó el farol,
por suerte, pero cuando se alejaban del camino de entrada, podía notar que estaba sudando. Ni siquiera sabía qué temía, pero mi mente seguía volviendo a aquella noche cuando la vi parada a la luz del refrigerador. No tenía idea de lo que estaban ocultando o lo que podrían hacer si lo descubría, pero había una parte de mí que solo quería subirme a mi auto y conducir. Y otra parte de mí que me decía que estaba siendo tonto. Cuando finalmente se alejaron, no perdí tiempo. Me apresuré a bajar las escaleras, encendí la luz y comencé a revisar sus cosas. Era una invasión de la privacidad, probablemente ilegal, pero si quería dormir tranquilo nuevamente, tenía que tener una idea de por qué estaban siendo tan malditamente extraños. Había muchas cosas raras en su espacio. Por ejemplo, todas sus camas estaban perfectamente hechas, como si nadie hubiera dormido en ellas. La mayoría de los sofás y superficies estaban cubiertos de polvo. Podía decir que la televisión no había estado encendida en mucho tiempo. Ni siquiera estaba enchufada. No había teléfonos ni cargadores, ni portátiles ni computadoras de escritorio, solo un montón de cajas y muebles poco usados. Sin embargo, encontré una cámara Polaroid de al menos 30 años. Comencé a revisar sus cajas. Solo ropa. Parecía, todas variaciones de lo que ya había visto. Juegos idénticos de camisas, pantalones, vestidos y zapatos. Al menos 4 cajas llenas. Una caja estaba llena de accesorios como aretes, collares, gafas, laca para el cabello y uñas postizas. Otra estaba llena de decoraciones y baratijas, perros de porcelana, fotos familiares, girasoles y rosas secos, ambos con colores extraños y en jarrones elegantes. Me tomé mi tiempo colocando todo de nuevo como lo encontré. Era raro, pero nada incriminatorio o francamente antinatural. Aún así, recordaba lo que esa pareja había dicho sobre una caja que se movía. No podía ver nada parecido hasta que me di la vuelta para irme. Justo al lado de las escaleras, descansando junto al baño impecable, había una gran nevera de poliestireno azul. Era el tipo de cosa que se mezclaba con el fondo, como si siempre hubiera estado allí. Aún así, podía recordar claramente no tener una de esas cosas. Parecía vieja y desgastada, como si hubiera estado ahí por años. Y tal vez me lo estaba imaginando, pero parecía que se movía, pulsando, presionando contra la superficie, haciendo pequeños chirridos plásticos. Había un sonido que venía de ella, como un gruñido bajo y gutural empujado a través de un tubo delgado, un ruido agudo y rítmico que hacía que la nevera vibrara y se sacudiera levemente. Me congelé, esperando que se calmara. Contuve la respiración y esperé a que se asentara. Lentamente retrocedí por las escaleras. Cuando doblé la esquina y perdí de vista la nevera, escuché la tapa de poliestireno abrirse y el sonido se volvió más claro. Un fuerte gruñido que cambiaba de tono, de agudo a grave, como si un cantante hiciera algún tipo de calentamiento vocal enfermo, tratando de encontrar el tono correcto. Luego, algo golpeó el suelo con un aullido doloroso. Me detuve en seco, tratando de identificar el sonido. Era como una mezcla entre un perro y algún tipo de zorro, con un tono agudo y chillón. Luego, algo se levantó apresuradamente. Podía escuchar garras y patas arañando el suelo, y algo venía hacia mí rápidamente. Había algo primitivo en mí que me dijo que corriera. Subí las escaleras a toda prisa, solo mirando hacia atrás brevemente mientras cerraba la puerta. Lo vi solo por un momento. Algo negro con un solo ojo que reflejaba la luz, la piel estirada y mal colocada en el cráneo, dientes apuntando en todas direcciones y de tamaños aparentemente aleatorios, y una baba negra goteando de una lengua alargada. Era una cosa que llevaba un disfraz barato de perro negro. Al cerrar la puerta de golpe, escuché un auto acercarse a la entrada. Habían pasado menos de 30 minutos. Tal vez planeaban atraparme en el acto. Los escuché entrar e ir directamente al sótano.
mientras yo estaba en la otra habitación, juntando apresuradamente una pequeña bolsa, con un cambio de ropa y un cepillo de dientes. En cuanto escuché la puerta del sótano cerrarse, me dirigí a mi auto. Justo cuando subía al coche, los vi salir de la casa. Todos estaban parados en la entrada, solo mirándome. Y justo al lado de ellos había un hermoso labrador negro, moviendo la cola felizmente. No dije ni una palabra, solo conduje. Necesitaba poner distancia entre nosotros y averiguar qué demonios quería hacer. Quería ir a la policía, pero no había manera de explicar lo que había visto. ¿Qué podrían hacer? ¿Echarlos por tener un perro? Incluso había una cláusula en el contrato de alquiler que les permitía tener una mascota. No tenía nada en qué basarme. Decidí pasar la noche en un motel a las afueras de la ciudad. Necesitaba tiempo para pensar y dormir sin tener la amenaza de algo extraño viviendo bajo mis pies. No podía sacarme esa imagen de la cabeza. Esa cosa negra en un disfraz de perro, como algo que intentaba recordar cómo lucía y sonaba un perro en tiempo real. Me registré en el motel y conseguí una habitación en el primer piso. Me metí en la cama, encendí la televisión y jugué un poco con mi teléfono. Por primera vez en semanas, sentí que me relajaba. Pero cada vez que pensaba en esa casa y en esa familia, sentía que mi pulso se alteraba. No tenía idea de qué hacer o a quién llamar, lo cual fue lo que me llevó a este sitio en primer lugar. Muchos de ustedes parecen haber visto cosas extrañas. Pensé en publicar aquí eventualmente, pero me tomó bastante tiempo reunir el valor, sobre todo por lo que sucedió esa noche. Recuerdo un golpeteo en la puerta. Debí haberme quedado dormido. No había apagado la televisión ni me había cepillado los dientes. Solo me desperté con esa sensación agria en el estómago de que algo estaba terriblemente mal. Había cerrado las cortinas, así que no podía ver quién era. Pensé en esconderme debajo de la cama o encerrarme en el baño. Mis pensamientos iban a toda velocidad, pero traté de calmarlos con racionalidad. ¿Y si solo era el servicio de limpieza o un gerente preocupado? Entonces, el golpe vino de nuevo, esta vez con una voz. «Señor», dijo Alvin Walters, «mamá quiere hablar con usted». No respondí por unos segundos. Me levanté con cuidado de la cama, tratando de no hacer ruido. «Mamá quiere hablar con usted», repitió. «Es urgente». No había manera de que no supieran que estaba allí. Sabían, y querían algo, y lo que fuera, yo no quería averiguarlo. Me escabullí hacia el fondo de la habitación cuando la perilla de la puerta empezó a girar. Podía escuchar a Alvin otra vez. Esta vez su voz se había reducido a un tono amenazante, como el gruñido oscuro de un hombre adulto o anciano. «Mamá quiere hablar con usted». Abrí las cortinas hacia una ventana que daba a la parte trasera del edificio. Pensé en salir por la ventana, pero en cuanto las cortinas se abrieron, mi corazón se detuvo por un momento. Justo allí estaba Anders, el padre, a pocos centímetros de la ventana, de pie con su camisa perfectamente ajustada, iluminado por la luz aguda de la pantalla de la televisión. Una sonrisa siempre cortés estaba cimentada en su rostro. Golpeó la ventana. «¿Le importaría abrir?», preguntó. «No tomará mucho tiempo». Miré más de cerca, y nuevamente pude ver pequeños detalles que estaban mal. Una leve caída del labio que no había estado allí el día anterior. Un ojo más bajo que el otro. Su línea de cabello más adelantada de lo habitual, como si se hubiera apresurado para parecer una persona. Otro golpe en la puerta, otro en la ventana, voces al frente y atrás, tal vez incluso en la habitación de al lado. Voces pequeñas, voces grandes, voces rotas. «Solo queremos aclarar algunas cosas. Mamá quiere hablar, no es lo que piensas». Tenía que salir corriendo, pero para eso necesitaba decidir a dónde ir. Así que aparté las cortinas del frente para ver cuántos de ellos estaban esperando. Los 5 estaban allí, afuera. Mamá, papá, niños y el perro. Miré hacia atrás, como tratando de convencerme de que estaba en mis cabales. Había 2 papás, y ninguno se veía bien.
Más adelante en la calle, en su auto, vi a dos niños más idénticos a Aiden y Alvin, ambos con pequeños detalles extraños, como si no estuvieran completamente formados. Una mandíbula suelta, un ojo extraño. Uno tenía una gran calva. Saliendo de la oficina del gerente del motel, vi otra Lea, esta con un brazo flácido y una cara paralizada. Estaba rodeado. Levanté mi teléfono como si fuera un arma. «Voy a llamar a la policía», grité. «Aléjense de mí». «Eso sería inconveniente», dijo Anders. «Y estarías muerto», añadió Aiden. «Muerto hace mucho», se rió Alvin, con una voz que no sonaba del todo bien. El pomo de la puerta volvió a sacudirse, esta vez con más fuerza. Podía sentir mi pulso aumentar. Mi respiración se hacía corta. Miré de un lado a otro, viendo a Anders en la ventana de atrás tratando de entender la cerradura. Solo entonces vi que uno de sus dedos no era más que un hueso. «¿Qué tal un intercambio?», sugirió Lea. «Algo para todos». «¿De qué demonios hablas?». «Ve adentro a ese baño tuyo, agarra un pedazo de papel higiénico, mastícalo y luego tíralo por la ventana». «¿Qué?». No podía entender lo que escuchaba. Era como si las palabras estuvieran ahí, pero no tenían sentido para mí. «Vamos a necesitar un nuevo traje», dijo Lea. «Tú servirás». «No me vas a usar». «Oh, te dejaremos en paz y tú nos dejarás en paz, porque si no, la gente que se parece a ti comenzará a hacer cosas terribles, ¿verdad, Anders?». «Oh, lo harán», dijo Lea. «Cosas terribles, terribles. Así que de esa manera, todos podremos alejarnos. Nunca nos volverás a ver y te dejaremos tranquilo». Traté de entenderlo. Iban a hacer un traje de mí, como lo habían hecho con ese perro y con esa familia. Tendría a alguien que se parecía a mí caminando por ahí, algo vil. Pero, ¿qué elección tenía? Entré al baño y mastiqué un pedazo de papel higiénico. Lo escupí y me acerqué a la ventana. La familia retrocedió. Abrí la ventana y lancé el pedazo de papel con un movimiento de dedo. Lea lo recogió y me miró con una mirada fija. Con un apretón de puño, agarró la parte superior de su cabeza y tiró de su rostro hacia atrás. Su labio inferior alcanzó las cejas. Debajo había solo una baba negra cubriendo lo que parecía un cráneo deformado. Era como una mancha de aceite andante, completamente negra como la medianoche y resbaladiza como el agua. Empujó el pedazo de papel higiénico dentro de ella antes de volver a bajar su rostro. Le tomó unos segundos alinearse, pero simplemente no podía lograr que se viera bien. Tosió un poco, esperó, asintió, y cuando miró de nuevo hacia mí, lo hizo con mis propios ojos, hablando con mi propia lengua. «Gracias», escuché decirme. «Creo que esto funcionará para todos nosotros, ¿no?». No podía responder. No podía pensar. Solo cerré las cortinas y retrocedí. Escuché un auto dar la vuelta. Oí un susurro en los arbustos detrás. Y a lo lejos, pude escuchar mi propia voz, una última vez. «Nos iremos para la mañana», decía, «pero nunca estamos lejos». Un auto se alejó, dejándome en un silencio atónito, con la boca seca por hiperventilación. A la mañana siguiente, se habían ido. El sótano estaba vacío, y hasta dejaron una nota de agradecimiento. Adjunto había una foto de la familia entera, sonriendo. Aún puedo ver sus rostros. A veces aparecen en mis sueños, y mientras miro por la ventana de mi hogar, puedo verlos a veces. Nunca han dejado de mirarme,